Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, que la semana les esté sonriendo y que estén listos para un vídeo que estoy seguro les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que además me parece fascinante. Vamos a revivir recuerdos, exactamente, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel y más específicamente de fotos que nos recuerdan esa época dorada, esa época mágica, esa época de, bueno, ya saben. Ese amor que traspasó la pantalla. La verdad, es que a veces me pongo nostálgico, ¿verdad? Y cuando pienso en Love is in the air, o Sen Kalkam, como le llaman los turcos, la verdad es que me entra una sonrisa de oreja a oreja. Es una serie que marcó a muchísima gente y que, por supuesto, marcó mi vida como fan. Y gran parte de ese encanto, esa magia, se debe sin duda a la química innegable entre Kerem y Hande. Era algo palpable, algo que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Era una conexión que trascendía la actuación, y que nos hacía soñar a todos los que la veíamos. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de fotos que nos transportarán directamente a ese universo que tanto amamos. Pero antes de empezar, y ya que estamos, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos y por supuesto, dale un buen like a este vídeo si te gustan los temas que trato. Me ayudarías muchísimo. Y ahora sí, empecemos. Vamos a revivir juntos la magia de Eda y Serkan. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue mucho más allá de la pantalla. Empezó como una colaboración profesional, una historia que se construyó frente a las cámaras, pero rápidamente se transformó en algo más. La conexión que tenían era palpable, evidente para todos los que veían la serie. Y claro, eso generó una legión de fans que, como yo, soñábamos con verlos juntos en la vida real. La química era tan intensa que era imposible no especular, no fantasear con la idea de que ese amor, ese entendimiento, fuera algo más que una actuación. Y bueno, los sueños a veces se cumplen, ¿verdad? Y en este caso se cumplieron. Las primeras fotos que vamos a recordar son las que surgieron durante el rodaje de Love is in the air. Eran fotos del set, fotos de ellos en sus personajes, Eda y Serkan, pero también fotos más espontáneas, fotos entre tomas, fotos donde se les veía sonriendo, riendo, compartiendo momentos. Y en esas fotos, ya se notaba algo especial. La forma en que se miraban, la complicidad, la cercanía. Era evidente que estaban disfrutando del trabajo, y que entre ellos había una conexión muy fuerte. Recuerdo perfectamente cuando empecé a seguir la serie y a investigar sobre ellos, ver fotos donde estaban sentados, ya sea en los descansos, en los camerinos o en las comidas. La verdad es que daban envidia, porque se les veía muy cómodos y felices juntos. Y eso para un fan, es un tesoro. Esas fotos eran el inicio de todo. La confirmación de que quizás, la magia de Eda y Serkan no solo estaba en la ficción. Recuerdo las fotos de las grabaciones, con esos escenarios idílicos, la playa, las flores, la luz. Y en medio de todo eso, ellos dos, irradiando felicidad. Fotos donde se les veía ensayando, corrigiendo, aprendiendo juntos. La química entre ellos era evidente, se podía sentir a través de la pantalla. Y aunque en ese momento no supiéramos lo que estaba pasando realmente entre ellos, esas fotos ya nos daban pistas. Ya nos hacían sospechar que algo más estaba sucediendo. También recuerdo las fotos que compartían en sus redes sociales. Fotos que en ese momento para muchos eran pistas, ¿verdad? Fotos con comentarios misteriosos con emojis sugestivos. Fotos que nos hacían pensar, uy, algo pasa aquí, algo está sucediendo. Las famosas fotos de Instagram, los me gusta sospechosos, los comentarios que se analizaban al detalle. Era una época de especulación constante, de estar pendientes de cada mínimo detalle. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué emoción! Cada foto, cada comentario, era una nueva pieza del rompecabezas. Y nosotros los fans éramos los detectives, buscando pistas y analizando cada gesto. Luego, llegaron las fotos fuera del rodaje. Fotos en eventos, en fiestas, en cenas. Fotos que confirmaban lo que muchos ya sospechábamos. Fotos donde se les veía tomados de la mano, abrazados, besándose. Fotos que para muchos fueron la confirmación de que su amor había trascendido la ficción y se había convertido en realidad.
Y la verdad es que esas fotos eran hermosas. Se les veía felices, radiantes, enamorados. Verlos en eventos juntos, elegantes, era la confirmación de que su historia de amor también existía fuera de la pantalla. Y eso, amigos, es algo que siempre es bonito de ver. Era como si la magia de la serie se hubiera extendido a la vida real. Y todos estábamos encantados. Una de las fotos que más recuerdo y que creo que marcó un antes y un después, es aquella en la que están en Maldivas. Esa foto es icónica, ¿verdad? Con el mar turquesa de fondo, las palmeras, ellos dos abrazados. Era la postal perfecta del amor. Esa foto, creo yo, fue la confirmación definitiva de su relación. Era la prueba de que estaban juntos, de que eran pareja, de que se amaban. Y esa foto, para muchos de nosotros, fue como un sueño hecho realidad. Verlos así, felices, juntos, en un lugar tan paradisíaco, era increíble. Era la prueba de que su amor era real, que no era solo una estrategia publicitaria. Era un momento de felicidad compartida, un paraíso privado que compartían con el mundo. Recuerdo la emoción que sentí al ver esa foto por primera vez. Era como si nos estuvieran regalando un pedacito de su felicidad, un fragmento de su intimidad. Y la verdad es que esa foto se convirtió en un símbolo de su relación. Era la prueba tangible de que el amor entre Eda y Serkan había trascendido la pantalla. Era el triunfo del amor, la confirmación de que los sueños pueden hacerse realidad. Y aún hoy, esa foto sigue emocionando, sigue siendo un recuerdo precioso. Y luego, claro, están las fotos que ellos mismos compartían. Fotos de cumpleaños, fotos de viajes, fotos del día a día. Fotos que nos mostraban su relación desde una perspectiva más íntima, más personal. Fotos que nos permitían conocerlos un poco más, saber cómo eran, cómo vivían su amor. Y la verdad es que eran fotos muy bonitas. Se notaba que se querían, que se cuidaban, que disfrutaban de estar juntos. Era como si nos invitaran a ser testigos de su amor, a formar parte de su historia. Esas fotos nos mostraban su lado más humano, más cercano. Nos permitían verlos como una pareja normal, con sus momentos de alegría, sus viajes, sus celebraciones. Y eso, para los fans, era un regalo. Era una forma de sentirnos más cerca de ellos, de conectar con ellos a un nivel más personal. Era como si nos estuvieran diciendo, sí, somos reales y nos amamos. Pero como todos sabemos, las relaciones a veces tienen altibajos. Y aunque nos duela, porque a todos nos gusta ver el final feliz de la historia, sabemos que a veces el amor se termina, o se transforma. Y así fue tristemente. La pareja se separó y eso, por supuesto, fue un golpe duro para muchos fans. Muchos corazones se rompieron, y nos quedamos con la sensación de que una historia de amor tan bonita había llegado a su fin. Pero a pesar de eso, hay que reconocer que dejaron un legado muy bonito. Nos regalaron una historia de amor inolvidable y nos demostraron que el amor puede existir, incluso en el mundo de la farándula. La separación fue un momento triste para todos los que los admirábamos. Sentimos como si una parte de nosotros también se rompiera. Pero al mismo tiempo entendimos que el amor, a veces, tiene caminos misteriosos. Y aunque nos doliera, sabíamos que lo importante era que ambos fueran felices. Y lo que me gusta de todo esto, es que a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos sigue existiendo. Han demostrado madurez, han seguido caminos separados, pero siempre con respeto y cariño el uno por el otro. Han sabido mantener una relación cordial, sin rencores, sin dramas. Y eso, creo yo, es algo muy valioso. Porque al final, lo importante es que ambos sean felices. Y eso es lo que les deseamos, ¿verdad? Saber que a pesar de todo, se guardan un cariño mutuo, es algo que reconforta. En cuanto a fotos y recuerdos que me gustaría traer al presente, es que considero que hay que dejar espacio a los recuerdos. Y bueno, hay fotos que no se comparten tanto, pero que son igual de valiosas. Por ejemplo, las que muestran a Kerem apoyando a Hande en sus proyectos profesionales, o las de Hande animando a Kerem en los suyos. Esas fotos demuestran que a pesar de todo, siempre existió un apoyo mutuo, un respeto, una admiración. Y eso, creo yo, es algo que hay que valorar. Esas fotos son el reflejo de una relación basada en el respeto, en la admiración mutua. También hay fotos de momentos cotidianos, fotos que se filtran, fotos de paparazzi, fotos que nos dan una idea de cómo era su vida en pareja.
Fotos de paseos por la calle, de compras, de cenas románticas. Fotos que, aunque no sean perfectas, nos acercan a la realidad, nos muestran que ellos también eran personas normales, que también tenían una vida fuera de las cámaras. Esas fotos son un recordatorio de que, detrás de la fama, hay personas que viven, que sienten, que aman. Y por supuesto, no podemos olvidar las fotos de sus amigos. Fotos con otros actores, fotos con el equipo de rodaje, fotos en fiestas. Fotos que nos demuestran que formaban parte de un grupo, de una familia. Fotos que nos recuerdan que la vida de un actor no es solo trabajo, sino también amistad, diversión y apoyo mutuo. Esas fotos nos recuerdan que a pesar de la fama, los actores también necesitan amigos, necesitan compañía, necesitan divertirse. Recuerdo también las fotos de los eventos a los que asistían juntos, especialmente las alfombras rojas. Esas fotos eran siempre espectaculares. Vestidos elegantes, sonrisas radiantes, poses perfectas, eran la pareja perfecta. Eran la envidia de muchos. Eran la prueba de que el amor, el éxito y la belleza podían ir de la mano. Y esas fotos eran la prueba de que el amor, el éxito y la belleza podían ir de la mano. Eran la pareja ideal, la pareja que todos soñábamos con ser. En definitiva, las fotos de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos son un tesoro. Son un pedazo de historia, son un recuerdo de una época maravillosa. Son la prueba de que el amor, la magia y la felicidad pueden existir, incluso en el mundo de la farándula. Y por eso cada vez que vemos una de esas fotos, nos transportamos a ese universo, a esa serie, a esa época dorada. Y eso, amigos, es algo que no tiene precio. Es como si volviéramos a vivir esos momentos, a sentir la magia de Eda y Serkan, a soñar con el amor. Y ahora hablando de fotos específicas, y de esos momentos que, como fan, te tocan el corazón. Me viene a la mente, por ejemplo, una serie de fotos que se tomaron durante el rodaje del videoclip de la canción de Love is in the Air. Esas fotos son muy bonitas porque capturan la complicidad y la química que había entre ellos. Son fotos donde se les ve riendo, jugando y sobre todo, enamorados. Esas fotos son un recuerdo de ese momento especial, donde la magia de la serie se trasladó a la música. También recuerdo las fotos que se tomaron durante sus vacaciones en las Islas Maldivas. Esas fotos son icónicas, y son la prueba de que su relación era real y genuina. En ellas se les ve disfrutando, relajados y sobre todo, muy felices. Son fotos que transmiten paz y tranquilidad, y que nos recuerdan que el amor puede ser algo muy bonito. Esas fotos nos transportan a un paraíso, un lugar donde solo existía el amor y la felicidad. Y no puedo dejar de mencionar las fotos que se tomaron durante los eventos a los que asistieron juntos. Esas fotos son muy elegantes y sofisticadas. Se les ve muy guapos y radiantes, y son la prueba de que eran una pareja perfecta. Esas fotos son un testimonio de su éxito, de su belleza, y de su amor. En resumen, las fotos de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos son un tesoro. Son un recordatorio de una época mágica, y nos demuestran que el amor, la felicidad y la complicidad pueden existir. Son, en definitiva, el consuelo perfecto para los corazones románticos y soñadores. Son la prueba de que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el mundo de la farándula. Esas fotos son un recordatorio de que el amor, la felicidad y la complicidad pueden existir. Son, en definitiva, el consuelo perfecto para los corazones románticos y soñadores. Y con cada foto volvemos a soñar, volvemos a sentir, volvemos a creer. Es como si la magia de Eda y Serkan nunca se fuera del todo. Y bueno, con esto hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por los recuerdos, y que hayan disfrutado tanto como yo al recordar esos momentos especiales. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes estas fotos y estas anécdotas. Me he sentido como si estuviera reviviendo cada instante, cada emoción, cada detalle. Quiero darles las gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado el contenido, y que hayan disfrutado reviviendo esos momentos con Kerem y Hande. Si les ha gustado, no duden en dejarme un comentario. Me encantaría saber cuál es su foto favorita, o cuál es el recuerdo que más les gusta de esta pareja. Cuéntenme. ¿Qué momentos recuerdan con más cariño? ¿Qué fotos los emocionan más? Me encanta leer sus comentarios y saber qué sienten.
Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me ayudarían muchísimo. Su apoyo es muy importante. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y hasta la próxima aventura. Recuerden que aunque el tiempo pase, los buenos recuerdos siempre quedan en nuestros corazones. Y la magia de Eda y Serkan también. Chao.